Esta es la asignatura de organismos de control del sector público de la Tecnicatura en Control y Auditoría Gubernamental. Integramos la cátedra junto con la contadora Estela Imhoff, Alicia Chara y el doctor Eduardo Reibel, que hemos definido como los objetivos de esta materia: que el alumno conozca la teoría, la filosofía, fundamentos y clasificación del control. Porque muchas veces nos preguntamos, ¿qué es el control? ¿Qué tipo de control se realiza? ¿En qué momento se realiza el control? ¿Qué tipos de control, qué organismos de control existen a nivel nacional e internacional, municipal? Para eso hemos preparado un programa de la unidad 1, Teoría General de Control, Filosofía, los fundamentos. La unidad 2, hablamos de los organismos de control a nivel nacional. En la unidad 3, hablamos de los organismos de control a nivel provincial y municipal. Y después, sí, como unidad 4, las unidades de organismos de control a nivel internacional. Como bibliografía o material de estudio, además del cuadernillo, pueden ver la bibliografía que hemos preparado, que está junto con el cuadernillo, y además pueden consultar la página web de la Auditoría General de la Nación, Sindicatura General de la Nación, y para los tribunales de cuentas provinciales pueden ir a la página del Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas. Y ahí están todas por lo general está la Constitución, las leyes que rigen a todos los tribunales de cuentas. Además, directamente el comentario o los últimos acontecimientos que van pasando en cada una de las provincias. Ahora sí, yendo directamente al control, le voy a remitir a lo que dice la Real Academia Española, del Diccionario de la Lengua Española, que dice: la palabra control significa comprobación, inspección, fiscalización, intervención, dominio, mando o preponderancia. Y agrega: comprobar si todo lo que se cumple de acuerdo con las reglas establecidas y órdenes dadas. De este concepto deviene la justificación de control, porque la autoridad de dar un orden implica también la responsabilidad de ver que sea cumplida. Ahora bien, ¿dónde ubicamos los organismos de control? Nosotros sabemos de Montesquieu la división de los poderes del Estado. Sabemos que existe el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. ¿Y los órganos de control? Bueno, los órganos de control ya mundialmente, muchos quisieron ponerlo como un cuarto poder. Lo que sí está claro es que tienen que ser un organismo independiente, porque controla no la gestión, sino la rendición de cuentas de los demás poderes. Controla la rendición de cuentas del ejecutivo, legislativo y el judicial. Ahora bien, desde el punto de vista presupuestario, todos sabemos que la legislatura puede ser provincial o los consejos deliberantes, municipal o nacional, legislatura, elabora el presupuesto, el ejecutivo lo ejecuta y los órganos de control verifican que todos se cumplan de acuerdo a lo presupuestado. Ahora vamos a ver la clasificación de control, o que según Miguel, lo mira de dos aspectos. El control directivo, que es el control general, el control de méritos, y el control administrativo, que es el que nos vamos a referir nosotros ahora, que es el control de legalidad, el que trata de que se cumpla todo de acuerdo a pauta preestablecida. Y dentro de este último control de sistema administrativo tenemos, según el sujeto que lo realiza y según el momento que se realiza. Según el sujeto que lo realiza puede ser control interno o control externo, que lo va a desarrollar la contadora Imhoff. Y según el momento que se realiza, existen en el país, en todos los tribunales de cuentas, organismos de control, muchos utilizan distintos momentos que se definen: control previo o concomitante, control preventivo o control posterior. El control previo concomitante es aquel control que se va realizando antes que se dicte el acto, es decir, mientras se va preparando el expediente. El control
Preventivo es aquel que se controla después que se emite el acto, pero antes que se ejecute. Y el control posterior es el que se realiza después que se ejecutó el acto y se analiza la formalidad, la parte legal. Todos tienen sus puntos, sus debilidades y fortaleza. El control previo concomitante, sí, tienes, la fortaleza de que se previene el acontecimiento. Pero la crítica que se le hace a este sistema es que cogobierna, congestiona. Imagínense ustedes que tienen experiencia a fin de año, donde por lo general se trata de ejecutar el presupuesto, viene un cúmulo de tareas que a veces hace imposible actuar en términos. Y esa es la parte de negativo. En la parte de control preventivo, sí, se ejecuta primero el acto, se dicta el acto y permiten que la acción de gobierno continúe y tiene la ventaja de que antes que se produzca el efecto legal hacia tercero, interviene el control. Sí, puede ser como crítica que el Ejecutivo o quien dictó la norma puede insistirlo, pero ya está actuando el control. Por eso se le dice preventivo, está diciendo esto va a salir mal. Y el control posterior es el que se realiza después que está efectuado, como dijimos recién. Y sí, lo deja actuar al decisorio, al que tiene que tomar la decisión. Pero ¿qué pasa? Actúa cuando ya el hecho está consumado. El daño está hecho. Sí, se va a determinar la responsabilidad del funcionario. Pero si nosotros tenemos en cuenta que todos los que trabajamos el Estado, en cualquier lugar que nos toque actuar, ¿para qué estamos? Estamos para servir a la sociedad, para servir a la gente. Entonces, tendríamos que organizarnos de tal manera que las cosas se hagan de la mejor forma posible. Y en cada punto o en cada lugar de trabajos, nosotros tenemos que tener en cuenta que estamos sirviendo a la sociedad. Es por eso que lo invito a que hagan todas las preguntas que crean conveniente, que estamos predispuestos a ayudarlo, a acompañarlo. Somos 4 profesionales que trabajamos en un organismo de control y con gusto vamos a responder a todas las preguntas. Ahora sí, va a continuar la parte de control interno y de control externo la contadora Estela Imhoff. Como lo señalara el contador Espósito, el control administrativo, según el sujeto que lo realiza, puede ser interno o externo. El control interno, por su naturaleza, es interno a los sistemas administrativos, como su nombre lo indica, al sistema que integra, y tiene por finalidad prevenir y evitar condiciones propicias para la comisión de errores, fraudes o anomalías. Por lo tanto, es previo y continuo. En consecuencia, desde la perspectiva más amplia de la Administración, el control interno está estrechamente ligado a los sistemas administrativos y atiende simultáneamente a los siguientes objetivos: salvaguardar los bienes y valores involucrados, brindar información contable y financiera oportuna, exacta, integral, prevenir y detectar fraudes, comisión de errores, abusos administrativos, prácticas antieconómicas o corrompidas y otros actos ilícitos, dar cumplimiento y observar leyes y disposiciones oficiales, tener eficacia en los procedimientos y controles, asegurando la observancia de las políticas institucionales de acuerdo a los programas y planes previstos por la organización. Asimismo, brindar eficiencia operativa, conducir y ejecutar las actividades y funciones, los programas y proyectos de manera regular, eficiente, económica y efectiva. Y por último, producir información de interés para la dirección respecto a los resultados de los proyectos y los programas institucionales y los respectivos logros alcanzados. Como vemos,
el control interno dependerá de la calidad de los sistemas administrativos y del procesamiento de la información, y es eminentemente integral, porque incluye consideraciones de tipo contable financiero, de eficiencia económica, de índole operativa y de política institucional. Resulta en este momento oportuno recordar la definición de Fowler Newton, cuando conceptuaba el control interno como el conjunto de elementos, normas y procedimientos destinados a lograr, a través de una efectiva planificación, ejecución y control, el ejercicio eficiente de la gestión para el logro de los fines de la organización. Ahora bien, desde la perspectiva del control interno gubernamental, el dictado de las normas relativas a la auditoría interna gubernamental, su cumplimiento y la supervisión de su observancia le corresponde al auditor del Poder Ejecutivo, que en el esquema nacional es el auditor del presidente. Este órgano es la Sindicatura General de la Nación. Es un órgano externo e independiente de las unidades, es independiente de las jurisdicciones que supervisa. En la práctica, el control interno lo ejercen las unidades de auditoría interna, que están situadas en cada jurisdicción, en cada ministerio, en cada secretaría con rango ministerial, en cada organismo descentralizado. Y depende, cada unidad de auditoría interna depende del titular máximo de esa jurisdicción. Quien supervisa la tarea de estas unidades de auditoría interna es la Sindicatura General de la Nación. Y además las coordina técnicamente. Esta coordinación técnica es precisa para la Sindicatura General de la Nación para cuando elabore el programa de auditorías a realizar, cuando tenga que diagramar sus actividades. Entonces, de esta manera determinará de cuáles de las tareas que hayan realizado las unidades de auditoría interna se apoyará para realizar esta diagramación de actividades. Y así logrará una máxima eficacia para el conjunto del sistema. ¿Cuáles son las normas generales para la implementación de un adecuado sistema de control interno? En primer lugar, es la formación de un ambiente de control. Este ambiente consiste en la certeza de que ningún hecho importante quedará sin ser controlado. Esto tiene que ser difundido y conocido por los distintos integrantes de la organización. Otra norma general es evitar zonas disputadas o tierras de nadie. Al respecto, resultará de importancia la existencia de manuales que permitan establecer con claridad cuál es la función y la tarea que debe desempeñar cada sector o cada empleado dentro de la organización. Otra norma general es la formalización de las operaciones por escrito. Es decir, a través de distintos tipos de formularios o de documentos que contengan y describan precisamente las operaciones a realizar adecuadamente. Adicionalmente a esta documentación interna, es preciso que exista documentación que avale esta operación. Por ejemplo, en la compra que se le realiza a un proveedor, independientemente del cheque que se libra y la orden de pago que se emite, debe existir una factura que respalde esa operación. Otra norma general es la autorización de operaciones y nivel de autorizaciones. Esto tiene que estar claramente establecido. ¿Quién puede autorizar cada operación y cuál es el rango de importe para que esa autorización sea válida? Y por último, la última norma general sería la separación por funciones o control cruzado por oposición de intereses. Este es uno de los pilares del sistema de control interno, ya que permite que el procesamiento completo
de una operación no sea realizado por un solo sector o una sola persona. Entonces, de esta forma, el cumplimiento de la totalidad de las decisiones de autorización y sus respectivos controles quedarán en personas distintas. Entre las incompatibilidades más tradicionales podemos mencionar que quien registra no maneja dinero y quien maneja dinero no maneja bienes. La SIGEN ha dispuesto, a través de una resolución, la organización y la realización del trabajo de auditoría. ¿Cómo debe llevarse a cabo? El primer paso para el cumplimiento de las metas y objetivos de la auditoría gubernamental debe ser la planificación de la actividad, en donde se asignarán los recursos para la realización de las tareas. Los auditores, en su examen, deben obtener evidencias competentes, relevantes y suficientes para fundamentar sus opiniones, conclusiones y recomendaciones. Además, deberán vigilar que exista una adecuada relación entre los recursos insumidos para las tareas y los resultados que se espera obtener. La tarea efectuada por el auditor debe documentarse a través de papeles de trabajo, de forma tal que le permita respaldar sus conclusiones y los demás resultados de su labor. Atento a que los papeles de trabajo son el vínculo entre el campo de trabajo y el informe del auditor, deben cumplir con determinados requisitos: ser completos, exactos y contener información suficiente que quien los lea no tenga que recurrir a otra información complementaria. Debe tener una evidencia suficiente del trabajo realizado y de las conclusiones resultantes. Deben ser claros, comprensibles, detallados y contener exclusivamente información pertinente y relevante para el cumplimiento de los propósitos de la auditoría. Luego está la elaboración de las recomendaciones y de las observaciones y recomendaciones. El auditor debe documentar todas las observaciones de auditoría que considere merezcan ser comunicadas. Se consideran observaciones de auditorías aquellas situaciones específicas que revelan apartamiento de normas o prácticas consideradas razonables y que hayan surgido como el resultado de la evaluación del sistema del control interno vigente, de los programas presupuestarios, de las actividades, de procesos, de contratos, etc. Y que el auditor considere que es de importancia plantearle a los funcionarios competentes. Al presentar un estado de observaciones, también deberá indicarse cuáles son las que provienen y se mantienen de auditorías anteriores y cuáles son las nuevas observaciones que surgen de la nueva comprobación realizada. Conjuntamente con las observaciones realizadas, el auditor deberá esbozar la recomendación de los posibles pasos a seguir para procurar corregir las falencias detectadas y así poder regularizarlas oportunamente. Estas recomendaciones efectuadas por el auditor deben ser trasladadas al auditado. Y el auditado debe señalar claramente si las acepta o si discrepa de los mismos. Este traslado de las observaciones y recomendaciones al auditado es necesario para que el auditor conozca con certeza si en su examen ha omitido hechos importantes o ha razonado con alguna imprecisión. En caso de corresponder, se le solicitará al auditado que indique cuál será el plan correctivo, cuál es el compromiso asumido y el plazo para su regularización. Y por último tenemos la conclusión final u opinión, que es la expresión que el auditor expone indicando el grado de desvío u observancia encontrado sobre el óptimo aceptable
conforme a las evidencias respaldatorias y a su juicio profesional. También veíamos que de acuerdo al sujeto que realizaba el control, este podía ser externo. Este control, por su naturaleza, es exógeno al Poder Ejecutivo, porque está destinado precisamente al seguimiento financiero operativo y evaluación ex post de dicha función. Va dirigido a examinar y evaluar independientemente dicha gestión. En esta categoría de control encuadra el control que realiza el Poder Legislativo a la administración pública, ya sea en forma directa, a través de los pedidos de informes, interpelaciones, comisiones investigadoras, juicio político y examen y aprobación de la cuenta, o a través de organismos especializados que están ubicados en la órbita del Congreso. Por ejemplo, a nivel nacional, la Auditoría General de la Nación. También existe otro control externo, que es el que realiza el Poder Judicial sobre el Poder Ejecutivo y sobre el Poder Legislativo. Sobre el Poder Legislativo tiene la facultad de declarar la inconstitucionalidad de las leyes, y sobre los actos del Poder Ejecutivo, un control que se efectúa por denuncia y no de oficio, como son las modalidades de los recursos de habeas corpus y de amparo. La forma de gobierno representativa y republicana adoptada por la nación argentina y las autonomías provinciales en nuestro sistema federal imponen como una de las obligaciones inherentes al sistema de control externo el control de la inversión y de los gastos públicos. Esta función fiscalizadora se sustenta en el criterio de que quien administre patrimonio ajeno está obligado a rendir cuentas de sus actos y del resultado de su gestión al titular de los bienes administrados. Una parte de la doctrina siente el principio que el control supremo le corresponde al Poder Legislativo como una de sus potestades esenciales, porque representa una actividad independiente de los organismos de fiscalización, un control soberano realizado por los representantes directos del pueblo. Este control legislativo no puede ser reemplazado por los tribunales de cuentas, sino auxiliado y complementado. Otra parte de la doctrina jurídica opina, sin desconocer las facultades del Poder Legislativo, que esta función debe ser encomendada a entes autónomos, extrapoderes, con facultades jurisdiccionales. Internacionalmente, los sistemas de control externo se basan en dos líneas de pensamiento, la anglosajona y la europea continental o latina. La anglosajona propone la designación de un funcionario provisto de suficiente autoridad en el ejercicio de sus funciones e independiente del Poder Ejecutivo para que examine con personal idóneo a sus órdenes las cuentas de los agentes de la administración e informe su labor a las comisiones parlamentarias o al Parlamento. Es el Parlamento, en este caso, quien retiene la facultad de aprobar o desaprobar las rendiciones de cuenta. Este sistema ha sido adoptado en Inglaterra, en los países del Commonwealth, Irlanda, Estados Unidos de América, Suiza, Dinamarca, Suecia y Noruega, y también algunos países americanos del Caribe y del Pacífico, como Chile, Perú, Colombia y Venezuela, entre otros, que aceptaron las sugerencias de técnicos de Estados Unidos y que crearon contralorías, que son, como las auditorías generales, órganos unipersonales. La línea de pensamiento europea, continental o latina propone no un órgano unipersonal, sino la creación de cuerpos colegiados, de tribunales de cuentas, que son cuerpos colegiados con funciones de control, tanto legal como técnico,
jurisdiccionales, constitucionales y en general independientes del Poder Ejecutivo y del Legislativo. Estas funciones jurisdiccionales con las que cuentan estos órganos de control son las que les otorgan facultades para llevar adelante un juicio de cuentas y un juicio de responsabilidad. Las decisiones se adoptan en reuniones de acuerdo con las formalidades del caso que el cuerpo promueve. Este sistema ha sido adoptado por Francia, España, Bélgica, Italia, en el orden internacional, y en Argentina, con rango constitucional en la provincia de Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y en la mayoría de las provincias. Como ya señaláramos recientemente, el modelo predominante de control externo en las provincias argentinas es el que sigue la línea de pensamiento europea continental o latina, es decir, a través de los tribunales de cuentas. Así también en la Nación, hasta el año 1992, estuvo el Ex Tribunal de Cuentas de la Nación, que había sido creado por ley y por otra ley fue suprimida y creada la Auditoría General de la Nación como organismo de control externo y bajo la línea de pensamiento anglosajona. Ninguna de las dos organismos de control son suficientes para ejercer el control de acuerdo a la realidad actual imperante. Porque si bien los tribunales de cuentas tienen puntos fuertes como su independencia institucional, que implica independencia jerárquica y funcional de los poderes del Estado, es la condición básica, esta es su condición básica para que pueda emitir un juicio de opinión, para que tenga un criterio independiente. También tiene las normas de auditoría del sector público que están regladas en el marco de la Resolución Técnica número 7 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas. Otro de los puntos fuertes de los tribunales de cuentas son las potestades imperativas determinadas por la facultad y obligación de tomar todas las medidas necesarias para prevenir y corregir cualquier irregularidad. También cuentan con funciones jurisdiccionales que asume el órgano de atribuir responsabilidad ordenada al resarcimiento patrimonial efectivo y al menor costo posible. Evidentemente, estos puntos fuertes no han sido suficientes para dar una respuesta de control al Estado moderno que requiere que el control actúe sobre la gestión integral y no solamente sobre las rendiciones de cuentas, porque se ha verificado que los problemas se suscitan en los hechos acaecidos en el pasado y vinculados especialmente con el movimiento financiero. Entonces, al estar actuando posteriormente y a veces de manera inoportuna en el control de las cuentas, se diluye la finalidad de control. Tampoco son suficientes los puntos fuertes que tiene una auditoría, ya que si bien los aspectos de control abarcan el tema presupuestario, económico, financiero, patrimonial, legal y de gestión, y las normas de auditoría son medianamente compatibles con la Resolución Técnica número 7, la dependencia institucional que tiene con las comisiones parlamentarias que le deben aprobar el cronograma de acción anual de auditoría le resta independencia de criterio. Cuando se crea la Auditoría General de la Nación, toda la estructura organizativa, la normativa vigente,
aprobada por resoluciones de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y de la Comisión Parlamentaria Mixta. Luego, las modificaciones posteriores son a propuesta de la auditoría, pero tienen que ser aprobadas por estas comisiones parlamentarias. Entonces, decimos que si bien tiene estos dos puntos fuertes, porque abarcan todos los aspectos integrales de control, no alcanza a ejercerse el control que se requiere en el sistema imperante, porque al depender entonces institucionalmente del Parlamento, su criterio no es independiente. Tampoco tiene potestades imperativas para prevenir y corregir irregularidades. Sus informes no son vinculantes para el Congreso y no tiene facultades jurisdiccionales. Esto es muy importante porque resiente la posibilidad de resguardar integralmente el patrimonio público, puesto que por razones materiales y de costo solo llegarán a través del Poder Judicial los hechos que sean significativos. Entonces aquí se pierde en la protección íntegra del patrimonio. La independencia del órgano fiscalizador. La línea anglosajona, como veíamos recién, que fue la que adoptó la Auditoría General de la Nación, ubica al control externo bajo la órbita del Parlamento y se lo considera como órgano especializado para el control de la utilización de los fondos públicos. La línea latina lo independiza tanto del Poder Ejecutivo y, de acuerdo a distintas variantes, lo considera totalmente independiente, ubicándolo al órgano de control como órgano extrapoder o dependiendo del Poder Judicial o del Legislativo. Según Cardón, es necesario concederle a estos órganos una existencia independiente de los poderes del Estado, particularmente del Ejecutivo, a fin de que cuenten con las garantías necesarias para llevar a cabo la fiscalización que realizan y que permitan un juicio exento de presiones e inquietudes que los desvirtualizarían totalmente. Extensión y ámbito de control. El control fiscal se ejerce sobre todo acto o transacción con contenido económico-financiero y de resultados en que el Estado tenga interés, directo o indirecto, cualquiera sea el grado de importancia. Los miembros de los órganos de control externo, su designación. Con respecto a su nombramiento, existen diversas formas. En la actualidad, por lo general, los designa el Poder Legislativo. En otros casos, esa propuesta del Poder Ejecutivo con acuerdo del Legislativo. En los tribunales de cuentas municipales, en general, los designan los consejos deliberantes y en algunos casos se efectúan procedimientos de selección mediante concursos. En los tribunales de cuentas de la provincia de Córdoba, los miembros resultan electos. ¿Cuál es la estabilidad de los miembros del Tribunal de Cuentas? En la mayoría de los cargos gozan de permanencia mientras dure su buena conducta, aunque en otros casos son designados por periodos de 4 a 6 años que pueden ser reelegidos en forma indefinida o limitada de acuerdo al caso. Su remoción es mediante juicio político o mediante un jurado de enjuiciamiento. A nivel nacional, los miembros de la auditoría son 7. 3 son designados por la Cámara de Senadores de acuerdo a la cantidad de cada partido político. 3 son designados por la Cámara de Diputados. Y el 7º auditor es designado a propuesta del partido político de la oposición con mayor número de legisladores en el Congreso.
Respecto de otros países, el desempeño de la gestión de los miembros generalmente se desenvuelve dentro del marco de inamovilidad a modo semejante de la que se establece para los miembros del Poder Judicial. Ámbito y sujetos a controlar. Según Cardón, el control, para ser eficaz, debe ser amplio. No puede restringirse de ningún modo ni a ningún tipo de operaciones o actos mientras estos afecten el tesoro público, ni a los organismos que lo administren, cualquiera sea su administración, pues cualquier excepción resultaría contradictoria. Continuando con los organismos de control, la doctora contadora Alicia Chara expondrá sobre los responsables de la presentación de las cuentas, el examen de las mismas. Hablaremos ahora entonces de los responsables de la presentación de las cuentas. Respecto del Estado, podemos decir que existen dos responsabilidades. La responsabilidad disciplinaria, por un lado, y por otro lado la responsabilidad contable y administrativa. La responsabilidad disciplinaria protege el buen orden administrativo. En cambio, la responsabilidad contable y administrativa se refieren a proteger el patrimonio del Estado. Por lo tanto, las consecuencias de la evaluación de una y otra responsabilidad será diferente. La evaluación de la conducta disciplinaria puede terminar en una sanción que va a afectar la carrera administrativa o el empleo público, por ejemplo, a través de un apercibimiento o un llamado de atención o en el peor, de los casos, en una cesantía o en una exoneración. En cambio, evaluada la responsabilidad contable y administrativa, la sanción tenderá a cubrir el perjuicio económico causado al Estado. Por lo tanto, en el ámbito que le corresponde a organismos de control, excepto para sus propios empleados, no es la responsabilidad disciplinaria, sino la responsabilidad contable y administrativa. La responsabilidad contable no requiere de la existencia de una relación jurídica de empleo público. Se puede dar ante responsables que han recibido la custodia de valores o bienes del Estado y que no tengan una relación de empleo público con el Estado. Pueden ser personas de existencia física o ideal que han recibido, por ejemplo, subsidios. Por lo tanto, estos responsables a los que ahora, por ejemplo, la Ley de Administración de la provincia de Santa Fe los denomina responsables ante la administración pública, deben también justificar los fondos o valores recibidos a través de una rendición de cuentas. Los responsables que tienen una relación jurídica de empleo con el Estado se los denomina responsables de la administración pública. La responsabilidad administrativa deriva también de una relación jurídica de empleo o función pública, que puede haber existido y que puede seguir subsistiendo o no. La responsabilidad contable da origen a lo que denominamos el juicio de cuentas. La responsabilidad administrativa, en su caso, dará origen al juicio de responsabilidad. El responsable debe rendir cuenta dentro de los plazos que establece la reglamentación y que cada órgano de control establece de acuerdo a su normativa. Ante un cambio de responsable, corresponderá para diluir y separar las responsabilidades un arqueo y un acta que permita determinar e identificar a posteriori, en caso de necesidad, las distintas responsabilidades. Veamos un caso práctico, de un juicio de cuentas. Las rendiciones de cuentas son puestas a disposición de los contadores fiscales o auditores, según sea el sistema que tenga
el organismo de control. Esas rendiciones de cuentas son verificadas y en caso de ser consideradas justificadas, el contador fiscal o auditor aprueba en una primera instancia la cuenta. En caso de que considere que dicha documentación no es justificativa de la rendición de cuentas, el contador fiscal emitirá lo que nosotros denominamos un requerimiento combinatorio, solicitando mayor información o, en su caso, requiriendo la rendición de cuentas, porque puede suceder que haya transcurrido el plazo correspondiente y el responsable no haya rendido. En caso de que el responsable presente la documentación solicitada, el contador fiscal aprobará la cuenta. De no ser así, pasará a una segunda instancia, ya sea a través de una Fiscalía General o de la Sala, depende de la organización del organismo de control, y esta Sala emitirá, en su caso, si comparte la opinión del contador fiscal, la aprobación de la cuenta, efectuará un emplazamiento al responsable remiso que no ha remitido la rendición de cuentas o no ha cumplimentado con la documentación suficiente. Podrá emitir en su caso una resolución interlocutoria en los casos en que considere que la documentación no es suficiente o, por ejemplo, existan sumarios administrativos que deben resolverse, juicios, donde es necesario contar con mayor antecedente para determinar si la cuenta resulta aprobada o no. En caso de que no se diera este supuesto y no se haya conseguido la documentación necesaria, la Sala emite la resolución condenatoria, a través de la cual se solicita la devolución del cargo. Tenemos otra instancia que, si bien no está prevista, que es que el responsable responda con documentación ante una formulación del cargo. En este caso, a fin de la verdad, de conseguir, digamos, la verdad material y la economía procesal, se considera esa documentación y, de ser correcta, se aprueba la cuenta. En caso de que no se haya dado respuesta, que la respuesta haya sido insatisfactoria, se hayan presentado recursos y estos hayan sido resueltos y no favorablemente, se da intervención a la justicia. A la justicia se puede dar intervención directamente a través del órgano de control o, en otros casos, a través de la Fiscalía de Estado, cuando ésta actúa como representante del Estado en juicio. Es muy importante en los casos de los juicios de cuenta que se proceda a la correcta identificación de los responsables. Se han dado casos en que se han iniciado juicios de cuenta, se ha llegado hasta la formulación de los cargos requiriendo la devolución del dinero y el responsable no ha estado correctamente identificado y se ha invalidado totalmente el procedimiento. El otro aspecto importante es la oportunidad, a fin de evitar la caducidad o prescripción de los procedimientos. Los hechos o omisiones que hayan efectuado los responsables y que, en definitiva, no hayan provocado un perjuicio económico pueden dar lugar a una sanción disciplinaria. El Estado hace suyo lo actuado por el responsable, pero no obstante no queda liberado de la sanción disciplinaria, que es, como decíamos al principio, el otro tipo de responsabilidad que tenemos con respecto al Estado. En cuanto a la responsabilidad administrativa, que será cubierta a través y evaluada a través del juicio de responsabilidad, que es de lo que nos va a hablar a posteriori el doctor Dardo Reibel, tenemos que está compuesta por tres aspectos: la responsabilidad personal, política y profesional. La responsabilidad personal es la que tiene el individuo independientemente de las reglamentaciones.
la responsabilidad política debe tenerse siempre en cuenta, porque cuando se utilizan recursos del Estado y se derivan hacia uno u otro fin, se está decidiendo políticamente acerca de ellos. La responsabilidad profesional es la que nos da los conocimientos obtenidos durante nuestros estudios, nuestra experiencia. Entonces, lo ideal es que se produzca un equilibrio entre esta responsabilidad personal, política y profesional, a fin de que con un sentido crítico y de sentido común se tomen las decisiones en el Estado. Entonces, sabemos que los administradores tienen que resolver problemas tanto dóciles como perversos. Dóciles les decimos a los que son problemas de fácil definición, con las soluciones acotadas, sencillas. Los problemas perversos son aquellos que son de difícil resolución y que una solución puede traer aparejado otro problema. Entonces, sabiendo que los administradores tienen que tomar la decisión y que tienen que equilibrar esa responsabilidad personal, política y profesional, el órgano de control que va a evaluar esas decisiones debería hacerlo bajo esos mismos aspectos. En esto, digamos que la doctrina no es pacífica. Hay quienes piensan que los órganos de control solamente deben dedicarse a controlar los papeles y las rendiciones de cuentas. Otros quieren que vayan más allá y que controlen la eficiencia, la eficacia, la economía, aún los que quieren que se controle la ética y la ecología. Y es un tema que aún está en discusión. Bueno, corresponde en esta instancia de las exposiciones conversar con ustedes de un instituto muy particular que junto con el juicio de cuentas, el juicio de responsabilidad, constituyen los dos procedimientos que son exclusivos de los órganos de control externo, exclusivos de los tribunales de cuentas. Quien me precedió en la exposición, la contadora Alicia Escudero, estableció algunas distinciones entre la responsabilidad administrativa y la responsabilidad contable. La responsabilidad contable es la que motoriza el juicio de cuentas. La responsabilidad administrativa está basada precisamente en otras cuestiones, lo relacionado con la conducta del agente o funcionario público. Mientras en el juicio de cuenta la responsabilidad está presumida por la ley y el obligado, el cuentadante, el responsable de o ante la administración pública es el que está encargado de demostrar que ha cumplido con las obligaciones a su cargo, en el juicio de responsabilidad le corresponde a la administración demostrar que o probar que esa responsabilidad existe. ¿En qué consiste entonces el juicio de responsabilidad? Este es un instituto que se pone en funcionamiento ante la conducta de los agentes o funcionarios públicos. ¿Pero qué conducta en particular? Aquellos actos, hechos u omisiones, omisiones de no cumplir con determinadas obligaciones legales a su cargo, o la violación de normas en el aspecto patrimonial, son las que dan lugar,
siempre que exista un perjuicio patrimonial contra el Estado, dan lugar a este juicio de responsabilidad o juicio de responsabilidad administrativa que instruye exclusivamente el órgano de control externo, que instruye el Tribunal de Cuentas. Habíamos dicho que le correspondía a la administración demostrar o probar que ha habido responsabilidad en la conducta de un agente o funcionario público. Esto es lo que justifica la instrucción de un sumario administrativo, que será llevado adelante por el Tribunal de Cuentas a través de una dependencia determinada, designando a un instructor. Se lleva en un plazo determinado, dependiendo de cada legislación local, y concluida esta etapa instructoria, el encargado, el funcionario encargado de llevarlo adelante, va a pronunciarse con un dictamen, el cual deberá precisar el cargo que se le hace al presunto responsable e individualizarlo. Esta etapa instructoria, concluida con el dictamen del funcionario, es elevada a la sala correspondiente del órgano de control, del Tribunal de Cuentas. La sala tiene distintas alternativas. Una sería el archivo de las actuaciones, cuando del procedimiento se concluye que no hay daño, tampoco hay responsables. La ampliación del sumario, entendiendo de que, y como medida de mejor proveer, de que se necesitan aportar nuevos elementos para poder emitir su fallo, o directamente dicta el emplazamiento del responsable, en el cual se lo cita a comparecer y a formular su descargo. De acuerdo a cada normativa, local, esta etapa tiene un plazo determinado para su cumplimiento. Hecho el descargo por parte del presunto responsable, le queda a la sala dictar su fallo. Si la resolución de la sala es condenatoria, debe incluir en su texto, en su pronunciamiento, la fijación de la suma a abonar por el responsable. Esta determinación de la suma que el responsable deberá pagar o devolver al Estado se la efectúa bajo apercibimiento de que si en un plazo determinado no se la satisface, se dará intervención a la Fiscalía de Estado para su ejecución judicial. Puede ocurrir que no haya daño para la administración pública, pero sí procedimientos irregulares. Si hubo procedimientos irregulares, puede caber la aplicación o la imposición de una multa. De resultas de este procedimiento, que se lleva adelante exclusivamente, lo reitero, en el órgano de control externo, surgiera que hay presuntos delitos de acción pública, el tribunal
de Cuentas o el órgano de control externo debe, o sea, está obligado a formular la denuncia ante la justicia ordinaria, dando conocimiento a la Fiscalía de Estado de cada jurisdicción o al máximo órgano de asesoramiento jurídico que tenga el Estado, provincial o municipal, de lo que ha actuado. Bien, ¿qué instancia le queda al responsable, a la persona que ha sido imputada? ¿Tiene la vía recursiva abierta? Bueno, esto en realidad dependiendo de la vía recursiva que cada provincia o la Administración Nacional tenga abierta, caben recursos, los cuales en general se resumen en los siguientes: contra los fallos o resoluciones, tanto en el juicio de cuentas, esto corresponde también para el juicio de cuentas, contra los fallos o resoluciones dictados por las salas, corresponde un recurso de revocatoria ante la propia sala o el recurso de apelación ante el Tribunal de Cuentas en pleno. Estos recursos tienen que ser presentados fundados. En general, en esta etapa se admite aportar nuevas pruebas. Ahora, contra los fallos y resoluciones definitivas del Tribunal de Cuentas en pleno, del órgano de control externo en pleno, no procede el otro recurso en sede administrativa, dejando expedita la vía contencioso administrativa, caso de la provincia de Santa Fe, ante la nueva o la reciente sanción de la Ley de Administración Financiera, o en otras jurisdicciones, ante la Corte Suprema de Justicia del Estado, atento a que el recurso que se presenta es un recurso de inconstitucionalidad, atendiendo a que el órgano que ha dictado este fallo, esta sentencia, es un órgano que está previsto en la Constitución provincial o ha sido creado por una ley que tiene un rango, que tiene ese rango. En pocas palabras, se les ha reseñado o se les ha relatado todo lo atinente al juicio de responsabilidad. El último de los juicios, antes estaba el juicio de cuenta, el último de los juicios que tiene previsto en general todas las normativas que regulan el funcionamiento de los órganos de control. Alguna jurisdicción, en particular el juicio de responsabilidad, caso de la provincia de Entre Ríos, no lo lleva adelante el Tribunal de Cuentas, sino la Fiscalía de Estado. No obstante, las particularidades del procedimiento que tiene en cada provincia se repite. Bueno, es todo lo que podemos decir respecto de estas instituciones.